Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rodrigo Miranda, para los que no me conocen. Aquí hay parte del equipo de trabajo de la comunidad eh, que va creciendo, nuestra comunidad Nueva Ágida Internacional, que va creciendo. Ya tenemos más de 23 países en nuestros grupos de WhatsApp. Y Baruch Hashem, tenemos el gran respaldo del Centro Nueva Ágida Mundial Brit Olam, y también contamos con el respaldo de la página Filosofía Judía de nuestro amigo Jacob. Y Baruch Hashem vamos trabajando en paralelo, podemos decir, tratando de ayudar a muchas personas que nos contactan y que, bueno, que tienen el propósito o la meta de llegar al monoteísmo de la Torá. Bueno, nuestra comunidad se ocupa de esto, ¿sí? De poder ayudar a las personas que vienen y golpean la puerta de nuestra comunidad, y nosotros brindamos las herramientas que podemos recibir de nuestros rabinos que nos comunican y que nos enseñan a diario. Vamos a comenzar con la charla. El tema que hoy tenemos sobre la mesa: desafío del Benei Noaj en la sociedad. ¿Sí? Es el tema que hoy tenemos hoy sobre la mesa, donde Jacob va a exponer. Las preguntas se pueden hacer después de que Jacob termine la charla, ¿sí? Se pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano una vez que termine con la clase. Jacob va a ser una clase resumida entre 30 y 40 minutos. Y luego ustedes van a poder hacer sus comentarios o opiniones con respecto al tema que se va a dar. Hola Jacob, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches en Israel. Buenos días en Australia. Bueno, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, ¿ustedes? Un Muy segundo. bien, amigo, muy bien. Bueno, siempre dándote las gracias, porque gran parte de la comunidad, gran parte de la gente, las personas que han llegado, han pasado por la página de Filosofía Judía, y ha sido de gran ayuda tus videos, tus charlas. Y bueno, hoy podemos decir que se declaran no ágidas, monoteístas. Baruch Hashem, de verdad, estoy mirando las personas, les envío un saludo a todos. De verdad que es una calidad de público impresionante. No sé si me escuchan bien por la red, Excelente. pero... Ah, ok. Em, sí, ayer tuve un live, hubo como 600 personas, pero lo que ocurre acá es de otra gama, porque son las personas que han llegado a las conclusiones que Baruch Hashem, la Torah propone. Y el tema es un poco muy difícil, que son los retos del Noagia, etcétera. Yo creo que soy la peor persona para hablarles de eso, porque los que viven los retos en carne propia son ustedes, no yo. Eh, yo vivo en un país en donde el judío puede vivir como judío, pero no siempre fue así. Los judíos no siempre podían vivir como judíos. Así que si alguien tiene la experiencia histórica de que es ser un alienado, un alienígena, ¿sí? De la sociedad, es el judío, básicamente. Porque el judío siempre en todo lugar donde se encontró fue ajeno a el pensamiento circundante. Y el Noágida de esta generación, el de la próxima, no. Pero el de este momento es básicamente esa misma sensación, así lo veo yo, como más o menos como Abraham. ¿Saben por qué se llama Abraham el hebreo? Si alguien puede responder, estaría bueno. Bueno, hebreo creo que es el concepto que se le da a una persona que sale de un lugar a otro, ¿puede ser? O que está del otro lado. Correcto. Así lo trae el Midrash, porque la palabra Ivri la raíz es Ain, Bet, Reish. Son las tres letras que componen la palabra Ivri, que viene de la palabra Eber, como de hecho un antecesor, creo que el tatarabuelo de Abraham era Eber, que significa del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Dice el Midrash, del río. ¿Cuál río? Pues todos los ríos. De todos los ríos, ¿a qué se refiere? Si ustedes se fijan en la historia humana, las civilizaciones se han creado alrededor de un río. Desde Roma, ¿sí? Tiene el Tiberi, desde las civilizaciones como Babilonia, el Éufrates, tienen civilizaciones como incluso Estados Unidos, Nueva York, que es como la megápolis allá en Estados Unidos, tiene un río, el río Hudson, desde el río Sena en París. Cualquier civilización grande, Egipto tiene el Nilo, etcétera, etcétera. Incluso en las civilizaciones de Latinoamérica más potentes fueron alrededor de un río.
porque el río, especialmente en zonas como las que vivimos en Medio Oriente, el agua es lo que da, eh, te da una estabilidad económica a tu país, etcétera, para los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa que Abraham está del otro lado del río? Que hay una sociedad y hay estándares sociales y hay lo que la sociedad quiere meterte en la cabeza y encajarte y que mm, tú programarte en lo que ellos quieren, pero Abraham está del otro lado. Exactamente el Noágida, él está pasando esto en esta generación, que a propósito, en este momento, bueno, y está escrito en la Mishnah que el mundo se sostiene sobre tres cosas, y una de esas es sobre el servicio, el servicio del templo. ¿Qué significa? Que en este momento el mundo no se sostiene, el mundo está caído, hasta que, Besrat Hashem, lleguemos a una situación en la que el mundo esté en su estado normal, en su estado natural. Este no es su estado normal, esto es una entropía. ¿Saben qué es entropía? En la ciencia, en la química, digamos. Que todo empieza de forma ordenada, pero con el tiempo, como la energía tiende a querer estar en su menor estado, las cosas empiezan a desordenarse. Y es lo que ocurre con el mundo, a medida que vemos todo está un poco más desorganizado, pero, Baruch Hashem, vienen personas, ustedes, a empezar a organizar un poco, a devolver la creación a como era Adán, que un estado de un mundo ideal, como lo vieron los profetas de Israel. Y por eso es que el Noágida sí está muy solo. No les tengo que decir eso yo, pues ustedes lo experimentarán cada día de sus vidas en el sentido, más que todo, la perspectiva filosófica del mundo. Pero obviamente están las categorías en donde este reto se manifiesta. Nuevamente, yo les estoy diciendo cosas obvias, pero me gustaría ponerlas sobre la mesa para empezar a analizar que una es, y esta es la, yo creo que es la peor de todas, la familia. La familia es el reto como, o sea, bomba atómica para los noágidas. Están cosas como la expresión ritual, la expresión espiritual, porque con las personas que pertenecían a algún credo, alguna religión, secta, lo que sea, tenían un espacio para poder manifestarse, donde les decían, y todos se manifestan de la misma cosa en público. Por ejemplo, no, bueno, sí, sabrán ustedes, en cualquier tipo de religión, se tiene un marco en el que las personas se sienten acogidas por lo que pueden expresar alguna forma de espiritualidad o lo que a ellos les satisface, ¿sí? Como un placebo. Um, y hay otro marco que ya es el marco social, que aunque esto es espiritual slash social, social viene siendo ya como estar rodeado de personas que comparten las cosas de uno, y estos son tres pilares que le faltan a los Bnei Noach, a algunos Bnei Noach. Hay lugares donde no falta esto, hay comunidades de noajidas en Rusia, por ejemplo, que están tan bien armados que impresiona, que Besat Hashem también en Latinoamérica es que va hacia esa dirección, tome parte de estas cosas. Eh, y aquí es donde yo quisiera analizar ciertas cosas, que esto lo trae el Rav Kook en un libro llamado L'Invujeador. Este libro fue publicado en el 2014. Para que entiendan el nivel, el Rav Kook, que escribió demasiadas cosas, él falleció en 1935. Para que entiendan como el voltaje de cómo se tuvo que la humanidad esperar para poder escuchar nuevas cosas de Rav Kook. Paréntesis, Rav Kook es el rabino en mi imagen de las redes sociales, que es como un rabino así serio. Ese es el Rav Kook. Eh, Cuando era joven, como de mi edad más o menos. Eh, y lo que un poco menor, de hecho, que el Rav Kook, el tiene textos que hasta la fecha no han salido a la luz, etcétera. Hace poco salió otro libro, pero el punto es que en ese libro, en la introducción del Invujeador, bueno, paréntesis, ¿de qué trata el libro? El libro consiste en que es como no un reclamo, pero decirle a los sabios de Israel que esta es una generación que tiene una demanda intelectual mucho mayor, una demanda, o sea, una petición espiritual mucho mayor, una petición familiar mucho mayor a la de generaciones anteriores. Por ejemplo, en generaciones anteriores, me refiero a hace, no voy a exagerar, 50 años, a las personas no les interesaba
si, saben, cosas básicas que hoy en día nos parecen muy básicas, antes, o que nosotros tenemos mucha sed de conocer, antes no les interesaba, antes simplemente así era, así me criaron, así voy a vivir y así, y punto, no me salgo del esquema social. Hoy en día las personas no son así. Las personas todo el tiempo tienen información. Este aparato con el que les estoy hablando tiene demasiada información. Paréntesis, eso es algo interesante, eso es un dato curioso. ¿Saben qué es inteligencia artificial? Justamente estuve jugando toda esta semana con inteligencia artificial por cuestiones de mi trabajo, preguntándole a inteligencia artificial, hazme un programa que pueda cerrar una válvula cuando la temperatura del reactor suba a tal temperatura y así lo enfría a tal temperatura. Y la inteligencia artificial te hace la programación. Es una locura. Entonces, esta es una generación que tiene demasiadas herramientas, demasiado el nivel que nosotros estamos teniendo. No existía antes. Voy a citar al Rav Ovadia Yosef, bendita sea su memoria, que él fue el gran rabino sfaradí de Israel, de Rishon LeZion, que falleció creo que en el 2014, que no, 2013. Y él dijo que esta generación, que no hay una generación con más Torah, ni en cantidad, ni en calidad, desde la época de los macabeos. ¿Qué? O sea, los Tanaitas, Rabbi Akiva, Maimónides, el mismo Robobadia, que un sabio enorme de la Torah, hace tal afirmación que esta es una generación con demasiada Torah, y es porque el nivel de nosotros como personas es impresionante. Un dato curioso, ustedes sabían que hay un diario llamado el New York Times, diario pésimo, no se los recomiendo, pero hay una estadística, como un estudio que demuestra que la cantidad de información que tenía una persona, un europeo, hace 200 años, hace 300 años, era todo lo que él sabía en su vida, era como una sola edición del New York Times. O sea, lo que sale en un fin de semana del New York Times, eso es todo lo que sabía un europeo promedio en su vida. Todo. Hoy en día, eso es risible. Lo que sabemos nosotros es, no tiene comparación. Esta es una época extremadamente loca. Y por eso, acá viene Rav Kook y él redacta estos textos en, y esto es parecido a, no sé si ustedes conocen un libro del Maimónides que se llama La Guía de los Descarriados, La Guía de los Perplejos, también se les llama así, de en qué consiste este libro, que en la época de Maimónides hubo como una revolución similar, que fue que la filosofía empezó a tomar un vuelo muy grande, tanto en Oriente como en Occidente. La filosofía aristotélica estaba bien introducida en la sociedad, también los mutakalamim estaban muy bien introducidos en la sociedad islámica, y para los sabios de Israel de esa época, para ellos no era la gran cosa, pero para las personas que de repente empiezan a ver un choque entre la filosofía y la Torah, ¿cómo pueden, quién gana acá? Quizás la filosofía está por encima. Entonces viene Rambam en Maimónides y redacta Guía de los Descarriados y demuestra cómo la filosofía realmente no es superior a la Torah, sino que nos sirve como una herramienta para entender la Torah. Algo así es este libro del Imbujeador, que les digo esto a ustedes porque, como les dije, esta es una generación muy loca. Este es un punto de quiebre de las religiones, pues está muy explícito en todos los campos. Todas las religiones están en declive, y los Bnei Noach, pues de hecho están en crecimiento. Y lo que ocurre es que nuestra generación, y esto es lo que plantea Rav Kook en el Imbujeador, es que ustedes, hay un reto muy grande. Y aquí es donde entran los Bnei Noach. Ahora, en el Infugiador, al principio del libro, menciona el tema de los Noahidas, ¿sí? De los Bnei Noach, y dice lo siguiente: el reto de las perspectivas religiosas versus la perspectiva noágida. ¿Qué hacemos acá? Porque una persona que tiene una expresión espiritual, por ejemplo, un musulmán, no sé si ustedes saben, el Islam es una religión muy compleja, muy armada, tiene muchos pensadores, etcétera. ¿Sí? No, en verdad no son tontos. En verdad es una religión que tiene un sistema filosófico bastante sólido. No todos entienden eso, pero hay sabios del Islam, etcétera. Entonces, ¿qué dice Rav Kook? Que si una persona, digamos, viene del mundo del Islam y su forma de expresar su conexión con Hashem es arrodillarse y poner la cabeza y mirar y hacer sujud y todo esto, digamos, rituales del Islam, entonces dice Rav Kook, ¿acaso porque una persona se volvió noágida debe cancelar
su forma de expresarse, su conexión con Hashem, o quizás él puede encaminar su forma de expresar su conexión con Hashem al monoteísmo de la Torá. Porque recuerden que el Islam dice que la Torá fue falsificada por Israel, etc. Pero si se limpiaran, si se purificaran estas nociones negativas que tiene el Islam, se podría enfocar a que la persona sea un Ben Noach, un monoteísta, aunque el Islam es monoteísta, pero monoteísta de la Torá, y hacerlo y aún así expresar su forma espiritual de forma en la que no sea algo ajeno a él. ¿Por qué lo digo? Porque en las comunidades de Bnei Noach, en algunas, sí, no, en Latinoamérica hay una, así que yo conozco que lo hacen bastante explícito, pero en otras partes del mundo también suele ocurrir este fenómeno que tratan de imitar sistemas como judíos, por ejemplo, y tratan de, yo qué sé, hacer rituales judíos, que ese no es el punto de la Torah. Lo que quiere la Torah es que la misma persona que tiene su modo de expresarse con Hashem, no necesariamente lo tiene que cancelar, sino que lo tiene que enfocar. Les doy un ejemplo, que esto lo hizo el director de la comunidad noágida de Ámsterdam, en Holanda, en la fiesta de donde las personas celebran Navidad en este mes. El director de la comunidad noágida de Ámsterdam, de Holanda, un país, digamos, iluminado, etcétera, él pone un pino en la casa. Y uno diría un segundo, pero el pino nos recuerda a, obviamente, el árbol de Navidad. Entonces, ¿qué? ¿Está haciendo idolatría? Preguntaría uno. Obviamente no. O sea, una persona que ya ha pasado todos esos procesos, se considera no álgida, es director de una comunidad no álgida, eventualmente él no lo hace por la expresión idólatra, sino que él, como holandés, de hecho, él explica y él demuestra que el origen del árbol es porque viene realmente de los países nórdicos y así llega a lo que son los Netherlands, que es la área de Holanda, y él demuestra cómo este árbol representa algo cultural de Holanda. Simplemente lo que él hace es quitar el factor idólatra, etcétera, y sí se reúnen en familia, no el día de la Navidad, sino que mueven, etcétera. Entonces, este es un ejemplo, como no solo en el Islam, sino que ustedes tienen que entender cómo es su sociedad. Si una persona entiende cuál es, digamos, el diagnóstico de la sociedad de uno, puede hacer mejor, entender cómo puedo yo canalizar a mi sociedad en vez de empezar a inventarme algo que no soy. Y ese es el siguiente punto que les quería decir. Y eso es lo más difícil. No, pero espérense, acá antes de entrar a esto. Ok. ¿Y qué dice acá el Rav Kook? Dice algo interesantísimo, que lo que debemos hacer es, la única forma de hacer esto es entendiendo. ¿Cómo uno entiende? Estudiando. ¿Y uno cómo estudia? Pues estudiando, ¿verdad? Abriendo libros, preguntando, indagando, observando, analizando, pensando y ¿para qué? Entonces les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes se vieron la serie Shtisel. Shtisel es sobre una serie de un ultraortodoxo que quiere ser artista, ser pintor, pero lo ven mal, que porque pintar está mal, supuestamente, ¿no? Ser artista está mal, entre comillas. Pero lo que viene acá Rav Kook a decir en la Torah dice, no, eso no es lo que dice la Torah. La Torah te dice que tú entiendas quién eres y cuando tú entiendes quién eres, puedes expresar la Torah por medio de lo que tú eres. Por ejemplo, si una persona quiere ser actor, la persona, ahí, cuando llega el monoteísmo, y yo he visto este fenómeno porque me lo han preguntado, me dicen cosas como, no puedo ser actor porque ser actor no está alineado con los valores de la Torah, porque no hay modestia, porque yo qué sé, y empiezan a decir un montón de cosas. Señores, ¿quién dijo? Un no ágida puede buscar la forma de ser actor y guardar su monoteísmo. O un biólogo puede buscar la forma de hacer biología en base a no violar las leyes de Noé. Se te desbloqueó el micrófono, Edmond. Entonces, no sé, ok, ya. O por ejemplo, en cualquier campo, si una persona en verdad, le gusta el arte y cree que por alguna razón el arte, entonces, si ustedes entienden cuál es la necesidad de ustedes como individuos, busquen primero en ustedes. Por eso, paréntesis, eso se llama teshuvah. Teshuvah lo traduce como arrepentimiento, pero teshuvah viene regresar. Regresar es como que una persona vuelva a sí mismo, a su propia esencia, y eso es
el primer paso el no ágida. Y yo, paréntesis, ustedes acá no van a salir con consejos prácticos como, bueno, cuando sea Navidad, hagan tal cosa. Yo no les voy a decir algo puntual porque acá hay tantas personas con tantas complejidades de vidas o de perspectivas de países. ¿Cuántos países dijiste que hay, Rodrigo? 20, hay muchos. 23 en nuestra comunidad. Son muchos. O sea, Muchísimos. sí, son diferentes perspectivas, incluso dentro de un solo, cuando uno cuenta un país, dentro de ese mismo país son culturas distintas, es demasiado variado y por lo tanto, ustedes como Bnei Noach encuentren así a ustedes mismos, ok, yo soy tal cosa, entonces se puede expresar la Torah por medio de lo que yo estoy haciendo. Entonces es muy importante porque así ustedes van a entender y a esto es a lo que quería llegar, que, un segundo, veo la hora, bien, que cuál es el objetivo en ver ustedes como Bnei Noach. Les dije, hay retos, la sociedad piensa distinto, la familia y la esposa no es noágida, sino que todavía va a la iglesia, entonces cómo educamos a los hijos, y luego es Navidad, entonces se tienen que reunir con los tatarabuelos que vienen, porque se reúnen una vez al año, y un montón de cosas bien pesadas, pero acá hay algo importantísimo, y esto es lo que la doctora va a hacer, voy a sacar un video de esto en mi página, hay que ser normales. Normales. Esto suena muy raro, pero hay que ser normales porque muchas veces ocurre que cuando la persona empieza el proceso de llegar al monoteísmo, empieza a salir de la normalidad, empieza a hacer, soy más espiritual, soy mejor que los demás. Todos esos son unos idólatras y yo no, porque yo ya llegué a la conclusión de que yo soy mejor, etcétera, y como ellos todavía están en la idolatría, son idólatras y yo no. Señores, hay que bajar la espuma y entender que una persona debe ser normal. Porque yo he visto, hay Bnei Noach que se emocionan mucho con el tema de irse a un bosque a gritar, tate, abacadosh, papá. Señores, si para ustedes eso es normal, yo entiendo, está bien. Yo no estoy en contra de eso, solo les digo que primero entiendan quiénes son ustedes. Eso es importantísimo, porque ser normal es lo que nos va a llevar a entender cómo manejar las cosas mucho mejor. Y eso es la Torah, hace mucho énfasis en eso. De hecho, eso es se llama, eso trae el Maral de Praga. También Ramam se llama Der Haemza, el camino del medio, se llama el camino de la mitad. No sé cómo traducirlo. Pero, que es decir, no hay que llevar las cosas al extremo, ni aunque una persona esté en monoteísmo. Solamente lo único que se lleva al extremo es ¿cómo se dice? Anabá, se me olvidó. ¿Cómo se dice esto en español? Bueno, el opuesto de orgullo, ¿sí? La humildad. Eh, es lo único que uno debe ser extremo, es la humildad. De resto, hay que ser todo centrado. Y es muy importante ser normal. Les voy a contar una historia. Esta es del Rav Aryeh Levin. El Rav Aryeh Levin fue uno de los reinos más enormes del siglo pasado, que una vez cuenta el nieto de Rav Aryeh Levin cuando él era joven, sí, hoy en día ya no es tan joven, pero cuando tenía como 14 años, el nieto vivía en Estados Unidos y él iba, él venía a Israel cada verano a pasar el tiempo con su abuelo. Y cuando él ya tenía 14 años, él ya empezaba a entender que su abuelo es una eminencia de la Torah. Y él dijo, bueno, yo quiero ser también una eminencia de la Torah. Entonces voy a ver qué hace mi abuelo para ver cómo esta persona tan grande que todos hablan de él, ¿sí? Yo lo veo una vez al año, pero entonces, ¿qué hizo él? Vino con un cuaderno y veía todo lo que hacía el abuelo y lo anotaba. Y cuando él terminó el mes, ¿saben qué anotó? Casi nada. ¿Qué come? Normal, poquito de arroz, así. ¿Cómo reza? ¿Sí? Así como ven ustedes en las películas, los hasídicos así haciendo así. No, el Rabbi Levin rezaba normal. Leía, gracias Dios, normal. ¿Cómo daba discursos de Torah? ¿Sí? Como yo no sé si ustedes han visto cómo dan discursos digamos, sermones que gritan, y entonces la palabra, yo qué sé. El Rabbi Levin no. El Rabbi Levin era como, Shalom, vamos a hablar de Torah, ta. Normal, todo normal. ¿Cómo se viste? Normal. ¿Cómo Tom? Y entonces, acá es la enseñanza que el nieto del Rabbi Levin entendió que lo que lo hace grande no es que sea alguien extravagante y alguien, sino que es alguien normal. Eso es lo que buscamos. Y acá es otro punto que les quiero decir, porque para ir cerrando la idea, que ser normal no es solamente actuar, ser
estar apaciguado y ser apagado en la sociedad, eso no es ser normal. Si ustedes son el mejor guitarrista de su país, sean un rockero en un escenario y rompan el escenario, si eso es ustedes, si eso es la normalidad de ustedes. Cuando yo digo normal, no me refiero a que sean parte de la pared donde no se vean, ¿sí? No, también hay que resaltar, obviamente. Hay que producir, hay que ser luz, hay que proyectar a los demás. Simplemente no hay que empezar a desquiciarse solo porque una persona encontró el camino no ágida, desquiciarse con la familia y desquiciarse con todo el mundo en el trabajo, yo qué sé. No es eso. A eso me refiero, o sea, a eso me refiero con la normalidad, no a que sean, como dicen en Colombia, acomplejados. No es eso. ¿Y en qué más hay que ser normal? Aquí viene un punto que esto, señores, es algo que incluso dentro del judaísmo cuesta mucho, que es que las personas tienen miedo a la cultura general, al conocimiento laico versus la Torá. ¿Qué pasa? Que está la Torá, ¿verdad? La sabiduría de la Torá, pero ¿qué pasa? Que vienen personas y nos empiezan a decir, no, pero mira, la ciencia dice tal cosa, la arqueología dice tal cosa, la lingüística dice tal cosa, la etcétera dice tal cosa. Y entonces la persona dice, wow, se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque encontraron unas tablillas de la epopeya de Gilgamesh que dice que llovió, hubo un diluvio y Gilgamesh hizo un barco y hubo un diluvio. Entonces Noé lo plagió. Señores, no hay que tener miedo, sino hay que ser normal en el sentido de que una persona normal, y estos, los sabios de Israel logran ser tan normales que no les da miedo enfrentar el nivel intelectual de la generación en la que vivimos. Personalmente, la escuela de pensamiento que yo sigo en mi página, de los que han escuchado mis videos, a mí me gustan todos estos temas y yo trato de introducirme en todos estos temas, desde el campo científico hasta el histórico, arqueológico, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque, como les empecé, ahora vamos a cerrar la charla en el círculo, nuestra generación está en un nivel que demanda demasiado, mucho. Las personas ya no comen cuento. Ustedes no van a ir donde una persona a decirle, ¿sabes? Tú tienes que hacer 7 cosas, con 7 prohibiciones y listo, tienes parte en el mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? ¿Qué es estas 7 cosas? ¿Por qué? Porque hace 5.000 años llovió y mataron a toda la humanidad y en un barco había una familia y se salvaron con todos los animales del mundo. ¿Qué? Señores, ustedes tienen que profundizar en los niveles, en todas las capas de intelecto, en los campos de ustedes. O sea, no les estoy diciendo a ustedes, a todos ustedes, aprendan historia, aprendan política. No, si ustedes, lo que llama el alma de ustedes es la música, ustedes sean el mejor músico. Si lo que llama a ustedes es la arqueología, sean el mejor arqueólogo. Si lo que llama a ustedes es me hice entender, la medicina, sean el mejor médico. Y no tratar de cancelarse ustedes mismos. Si me entienden, estoy tratando de conectar todas las ideas. ¿Y por qué lo digo? Porque ese es el reto de los no ágiles realmente. Porque yo les aseguro que la parte individual ustedes la van a superar. No tengo problema en eso. La familia, ustedes lo van a encontrar el balance. Sí, sí, pues, aunque no siempre se piense lo mismo en los hogares, bla, bla, bla. Eso está bien. También van a encontrar el balance entre las personas que los rodean, etcétera. Van a haber comunidades, eso se los aseguro, comunidades no ágidas en donde ustedes van a poder también expresar su espiritualidad. Ustedes también van a hacer estas cosas, pero aquí la pregunta es, y ese es el reto de los Bnei Noach, a mi parecer, la siguiente generación es, ¿quién va a llevar las riendas de la sociedad? Si vamos a seguir dejando que las riendas las lleve, no sé, una agenda política que quiere que no hay géneros, sino que si uno se identifica como un gato, entonces yo soy un gato, porque así ese es mi género, yo soy gato, o si las riendas las va a llevar los valores de la Torah. Y esos son ustedes los que los llevan. Y acá quiero decirles algo del Talmud. Puse esto para poner la página y se me perdió, se me acaba de caer. Pero me acuerdo la página, entonces no importa. Es Nuntet. Dice, esta es una frase famosa, ustedes la conocen muy seguramente. Dice, dice que עובד כוכבים ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, אשם בשבע מצוות דידהו. Dice que una persona que no es judío eh, y estudia Torah es como el Cohen Gadol, como el gran sacerdote. ¿Cómo así?
Sí, supuestamente, acá antes dice que la Torá fue entregada a Israel, entonces es de Israel, ¿no? Supuestamente. Pero acá se refiere a las 7 mitzvot de Bnei Noach. Y les voy a leer algo que no es tan conocido, es el Rashi que hay al lado, ¿ok? No sé si ustedes saben, el Talmud está compuesto, les vamos a mostrar fugazmente, en la mitad está la Gemara y adentro está Rashi. Entonces les voy a leer un Rashi que no es tan conocido, pero se los voy a leer. Espérense. Acá. Ok, ¿qué son estas 7, cómo así que estas 7 leyes de las naciones? ¿Cómo así? Y acá viene Rashi, dice, Oskim, Oskim berachot otam sheva mitzvot liot bekim bahem, que los no judíos deben estudiar las alajot, así es literalmente, las alajot es como los procedimientos legales, las leyes, los detalles de las mitzvot, de las 7 mitzvot de Benay Noach y ser expertos en ellas. Dice Bekim, Baki es alguien que es un experto en ellas. Entonces, ustedes como Benay Noach deben saber tomar la parte de la Torah práctica, no solamente la parte teórica que hace que ser buena persona, etcétera, porque eso tampoco es fácil, pero la parte práctica y ser expertos en esto y así aplicarlos en la sociedad. Y este en verdad es el reto, pienso yo, porque cuando venga la futura generación y digan, ok, ¿qué elijo yo? Entre una perspectiva ateísta que realmente no me da mucha esperanza sobre el futuro de la humanidad, o, ¿saben? Un existencialismo, un posmodernismo que en verdad no me da significado, o quizás este grupito de emprendedores que tienen el nivel intelectual, que son influyentes en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas, quizás ellos tienen las respuestas para mi vida, para mi día a día. Y este es el reto, este es exactamente lo que convierte a un Ágida como un Kohen Gadol. Entonces, hasta aquí, espero haber hablado un poco sobre el tema y para concluirles en una sola frase, eh, sean buenas personas. Esa es como la conclusión al final de todo, porque ese es el punto, sean buenas personas, no solamente buenas comportándose bien éticamente con todos, diciendo gracias y ayudándole a las personas débiles, etcétera. Ser buenos en lo que hacen también, buenos expertos en lo que hacen, llegar a los límites, romper sus límites, porque ustedes son aquellos que van a llevar el futuro de la sociedad, o van a llevar la bandera de personas que van a ir detrás de ustedes hacia dónde ir. Y cuando se acabe este periodo que tenemos de vida, ustedes le van a pasar esa llama olímpica a otra persona para que la otra persona siga avanzando y sigan llegando al objetivo al que vamos, que es que venga el Mashiach y el mundo sea como debe estar, que es una situación normal. Hasta aquí. Gracias, Jacob. Excelente. Quiero resaltar la palabra que acabas de decir con respecto a la familia, a la sociedad, balance. Creo que tiene que haber un balance en toda la vida de un noágida. Creo que el consenso con la familia se busca, con la sociedad se busca, y es la tarea que tenemos nosotros como Benei Noaj. Es difícil en algunos casos, como planteabas, y seguramente hay muchas personas en sala que se les dificulta mucho llevar su vida noágida, su vida monoteísta, pero Baruch Hashem creo que vamos por buena ruta, por buen camino, y para eso estamos, para tratar de generar cambios en nuestro espacio, en nuestro lugar, y qué mejor comenzar desde la familia, desde el hogar hacia afuera. Así que bueno, Jacob, gracias siempre por tus palabras, gracias siempre por tu tiempo. em, Siempre agradecido porque, bueno, todas las personas que se comunican con nosotros y que llegan a nuestra página, llegan a través de la página Filosofía Judía, el gran trabajo que está haciendo ya hace años Filosofía Judía. Me acuerdo cuando lo empecé a seguir éramos, no sé, 5.000 seguidores de esa página, y hoy verla cómo ha crecido me pone muy feliz por vos, muy feliz por el equipo de trabajo que seguramente trabaja detrás de la página Filosofía Judía, el gran trabajo que están haciendo con muchas personas acercándolos al conocimiento de la Torá. Vamos a dejar un espacio de 7 minutos. Creo que hay una mano levantada. Info o casa, ¿puede ser? Adelante, puedes activar el micrófono. 7 minutos nos quedan, seamos precisos. Ok, hola, mucho gusto. Mi nombre es Marco Olivares, soy de Nicaragua. Menciono mucho este país porque vivo en un país como
que creo que somos 5 o 6 personas de Innova nada más. Quiero agradecerle al grupo de aquí que estoy. Pues vi el post de filosofía judía y decía el enlace, entonces por esa razón le pregunté y me dieron autorización y pude entrar y me siento muy feliz, así que le agradezco por eso. Yo quiero hacer una pregunta, más que todo, yo tengo un año de ser Beneinoa exactamente, tuve un proceso muy difícil donde perdí casa, trabajo, mi negocio, y ese Infocasa es mi empresa, se llama Ocasa. El punto es que yo llegué a ser Beneinoa, conocí a un maestro que me mandaron desde Breslev, escribí a Breslev y ellos me mandaron a uno y desde entonces estoy con él en esa comunidad, también es de Argentina. Pero aquí ha pasado algo interesante, yo he perdido algunos negocios porque me han hecho algunas preguntas como, ¿crees en Jesús? Yo les digo, no, yo no creo en él o algo por el estilo, y me han dicho, entonces no podemos trabajar con vos. Así, diferentes clientes. Y ha habido un momento como de persecución donde muchas amistades, entre comillas amistades, las perdí, porque me dijeron que ahora es falso sabiduría de hombre, errores y cosas así, que estoy equivocado totalmente y he sido engañado por quién sabe cuántas cosas más. Y lo que hay es disonancia cognitiva a esas personas, me explico. O sea, yo le explico algo y ya la verdad las cosas he ido perdiendo contacto con esa persona, ya ni me acerco a nadie. Mi esposa está saliendo de la idolatría. Ella al inicio tenía peros, pero ahora ella se está sumando conmigo. Mi casa estudia Torah, o sea, mis hijas estudian Torah conmigo. Y la verdad las cosas es que es algo maravilloso. Pero aquí viene la pregunta. eh, ¿Cómo se puede fundar o cómo se puede llamar a la gente básicamente? No en el aspecto de tipo religión, sino que se vaya sumando para que la gente ya vaya aprendiendo esto y lo importante que es, porque, o sea, tengo un año estudiar Torah y la prosperidad que tengo en mi vida, financiera, salud, familia, o sea, es impresionante, yo jamás lo había vivido. ¿Cómo podemos hacer para que esto se extienda realmente, no como una religión, sino como salgamos quitémoslo, hablamos de nuestro ojo, quitémoslo la venta, realmente, y qué puede suceder, cuál puede ser el primer paso? Muy buena pregunta. Antes que nada, déjame felicitarte por ser uno de los pioneros en Nicaragua. Es como la historia, sabes, en Estados Unidos el Mayflower, que es como el barco que llegó a Estados Unidos con los primeros emigrantes, literal, como desde Holanda, algo así, que llegaron, y es por ellos que hoy en día el país de Estados Unidos es la potencia mundial más impresionante por el momento. Eh, y es algo así, como que 5 noágidas, que es pronto Besrat Hashem, ser un país monoteísta. Y lo que otro que mencionaste es sobre el tema de los negocios, etcétera. Como les empecé diciendo, lo que ustedes cuentan resembla mucho a la vida del judío en el exilio, en el sentido de que el judío que cuida la tradición no puede trabajar en Shabbat. Ahí ya perdió un día de negocios. No sé si sabes un poco de historia judía, pero a los judíos la pasaron muy mal en el mundo de los negocios. Solo se les permitía un trabajo en todo, no podían ni agricultura ni nada, ni solo se les permitía ciertas cosas específicas. Entonces es como ese rechazo, como que lo sientas en carne propia, me resuena mucho, viniendo de, digamos, ancestros que la pasaron muy mal por esas mismas razones. Pero el punto es que hoy en día ya no es así. Hoy en día los judíos, Baruch Hashem, tenemos éxito, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso mismo puede ser tomar como ejemplo, porque lo que quiero decir, ¿cómo hacemos? ¿Para qué? O sea, si hay que ver al futuro, y lo mencioné un poco en la charla, pero quisiera tomar un poco el ángulo. Yo creo que la forma más grande de hacer impacto es cuando hayan noajidas en la política. Una vez hayan noajidas en la política, el paradigma va a cambiar totalmente. Las personas van a decir, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué son estas cosas? Por fin una persona que está hablando de mejorar el país sin en verdad de corrupción y diciendo cosas totalmente distintas a las que me venían diciendo desde la época de la colonia española. O sea, loquísimo. Yo creo que la fuerza de la política es la que más va a influir en este momento, pero a nivel particular, yo creo que lo que más influye, y acá esto yo le he hablado con Rodrigo antes, que yo, aunque hay rabinos que dicen que sí, que no tiene nada de malo ser proselitista, yo soy de los que no cree mucho en tratar de ser proselitista como un inquisidor y tocando la puerta, toc, toc, toc. Hola, señor, ¿conoce usted a los testigos del Arca de Noé?
Entonces, no, yo no veo mucho sentido en eso. Lo que yo creo es que la persona debe ser ejemplo. Cuando la persona es ejemplo, la oscuridad se disipa. O sea, cuando hay hay luz, la oscuridad se va por sí sola. Y eso atrae a las personas. Eso es llamativo. Cuando una persona ve, por ejemplo, que de repente una persona que lleva un año en el monoteísmo y de repente empieza a tratar bien a los padres. ¿Eh? ¿Cómo así? Pero si antes no los trataba bien, ¿por qué le hizo ese cambio, ese chip en la cabeza? O esta persona de repente empieza a tener una vida más... ¿Sí me entiendes? Como que todas estas cosas, las personas lo ven, las personas lo sienten. Y yo pienso que el mejor método es la educación por medio de las acciones. Besrat Hashem, que continúes así. Eh, el moderador. De hecho, ah, Bien, excelente, Jacob. Bueno, es curioso que hablando, recordame tu nombre de Nicaragua, Info Casa, pero tu nombre es Marcos Olivares, yo le escribí a Marcos. usted, creo. Mientras Sí. hablabas, Marcos, apareció una persona en el chat, Edwin, que también está en Nicaragua. Así que ya no son 5, son 6. Hay muchos noajidas. A veces nosotros no nos... siempre yo digo en el grupo que va a llegar un momento que mi vecino va a ser noágida y yo no sabía. Voy a ir al supermercado y el cajero que me va a atender va a ser noágida y tampoco lo sabía. Esto está creciendo y como dice Jacob, efecto bola de nieve y creo que lo estamos viendo en este tiempo, en esta generación. Muchísimas personas llegando al conocimiento de la Torá. Nos quedan muy pocos minutos y quiero darle una oportunidad a Sara, que había levantado la mano, así que quiero escuchar a Sara para que nos diga su pregunta. Sara, adelante, puedes activar el micrófono. Buenas, Shalom, Jacob. Mi nombre es Sara. Soy venezolana y vivo en México. Y yo quería hacerte una pregunta. Los venenoas deben de cuidar el siniú, ¿verdad? Los venenoas deben de cuidar el siniú en la forma de vestir. Y bueno, para terminar mi intervención, lo estoy diciendo, porque si fuera una modelo, no pudiera ejercer su profesión por el CNU, porque ahorita se está manejando que mientras más muestre, está a la onda, la moda, o sea, yo no me imagino, y también quería comentarte de que a mí como venenoa, se me ha sido difícil conseguir pareja, porque estando acá en México, o sea, son muy idólatras en vírgenes, adoran a la muerte, incluso hacen altares a la muerte, a los muertos para que vengan a comer. Y entonces yo no me imagino teniendo una pareja o un novio que siga estas, o sea, no tiene nada en común y, o sea, yo me aislé completamente. Esa es mi intervención, gracias. Buena pregunta. La primera es sobre la tzniut. Sí, el no ajena, lo ideal es que tenga modestia y que no ande mostrando sus partes íntimas solo para que le den likes en una foto. Entonces, definitivamente, sí, de cuidar la modestia. ¿Y qué hacemos con el modelaje? El modelaje tiene muchas ramas, no solamente la industria de los bikinis. De hecho, hay no sé si era actriz o qué era, en Colombia, ella también es influencer, su nombre es Sara, no recuerdo el apellido, pero el punto es que ella también, en su pasado, ella, ¿sabes? Una modelo normal, lo que sea, pero una vez hizo su proceso de Teshuvah y sí, ya dejó eso y sigue siendo una influencer y sigue siendo, y se cubre el cabello, lo que se hace. Entonces, no, yo no veo contradicción alguna. El área del modelaje es muy amplio. Entonces, es buena pregunta, pero yo no creo que sea contradictorio. Lo que sí hay que luchar, pienso yo, luchar, literalmente luchar, es que la sociedad deje de ver a las mujeres como pedazos de carne. Y eso no es fácil. Lastimosamente el Yetzer Hara lleva a la persona que eso sea atractivo, etcétera, pero la sociedad tiene que luchar para que las personas dejen de ver a las mujeres como
para vender este lápiz tengo que poner una mujer con un lápiz así, no, hay que acabar eso. Es mi forma, mi perspectiva, ¿sí? Un poco platónica, pero... y la segunda pregunta es sobre la pareja. Que la pareja, mira, yo también, yo ya estoy casado, Baruch Hashem, etcétera, pero si yo tuviera que buscar pareja y no encuentro a alguien que no está alineado con lo que yo busco para mi familia, etcétera, yo simplemente no salgo con esa persona, ¿sí? Y te lo pongo de esta manera. Esto lo escuché del Rav Shlomo Aviner, que dijo lo siguiente. Ok, ¿qué características quieres tú de una persona? Que le guste el arte, digamos, sí, eso es una tontada, pero digamos, que sea, que estudie Torah, que crea en Dios, que Dios es uno, que, bueno, digamos, ¿cuántos hay así? Hay, yo qué sé, 2000 personas así, ok, que su rango de edad sea tal y tal, ok, ya no hay 2000, ahora solo hay 200 personas. Bueno, y digamos que su cabello sea oscuro y otros detalles que tampoco importan. Digamos que así solo hay 100 personas, 50 personas. Entonces ya tienes 50 opciones que hay que ir a buscarlas, hay que ir a encontrarlas. Entonces, lo que yo digo es que no hay que perder la emuná. Si uno busca y tú tienes claro qué es lo que buscas, y te voy a dar el ejemplo, quizás no alcance a responder a la siguiente pregunta, pero es importante ese ejemplo. Cuando una persona sabe de música, y escucha una canción, la persona no escucha ruido. La persona sabe lo que escucha, acordes, sabe que escucha notas, las frecuencias, cómo se ecualizan las canciones. Incluso yo cuando escucho canciones, yo me fijo en cómo dividen los instrumentos, cosas por el estilo, capas, armonías. Pero una persona que no sabe música y digamos le gusta una canción, y la persona le gusta esa canción y la escucha una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando la escuche 200 veces le va a dejar de gustar. ¿Sí? Como que ya quema la canción, ¿sí? Como que ya se hastía. Pero una persona que le gusta la música y que comprende la música, él puede escucharla 700 veces y todavía la va a apreciar, porque él entiende que no es solamente ruido que me gustó por un minuto. Algo así es la analogía que pienso yo, que es en el momento de buscar pareja. Si tú entiendes qué es lo que buscas, cuando tú ves al rango de personas, al marco de personas, tú sabes que cuál es la persona y cuál no. En vez de estar lanzándome a ver todos los hombres, cuál va a ser, tanteemos, así no va a funcionar. Si uno sabe qué es lo que uno busca, uno va a poder localizar más fácil las características. Entonces, espero respondido. Gracias, Jacob. Bueno, nos quedan pocos minutos. No sé si tienes tiempo para responder 2 preguntas más. Bien, vamos a darle entonces a Edwin que active el micrófono. Edwin, adelante. Puedes activar el micrófono. No, no se te escucha, estás muteado. No, no se escucha. ¿Quieres quitar el auricular? Quizás sea el auricular. No, no se te escucha. Que desenchufe el auricular. Claro, creo que sería conveniente. Si no, bueno, le damos la Sí. oportunidad a Ale y después, si lo puede solucionar Edwin, te damos a ti nuevamente. No, que envíe un mensaje de texto y lo lees, sí. También. Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jacob, Rodrigo. Hola, respecto al tema de idolatría, mira, yo me dedico a la joyería y usualmente me traen trabajos, yo soy de aquí de México y me adoran mucho a la muerte. Entonces me traen trabajos de reparación o a veces para que yo le añada ciertas piezas como cadenas o cosas de piel. Entonces, ¿es incorrecto hacer reparaciones o adiciones a ese tipo de piezas? Porque caería en idolatría por la connotación que tienen las figuras. La persona le reza a la figura. Sí, porque adoran a la muerte y etcétera, a sus santos que tienen ellos. Entiendo. El Noahia, al parecer, sí tendría problema en esto. Ok, entonces sería mejor no Porque, aceptar. y te explico el racional. Porque hay una prohibición de no tener provecho de idolatría. Incluso y esto es una alajá, ¿sí? Esto es una ley, de que si es un día caliente, te estás rostizando porque el sol está calientísimo, y tú vas y lo único que hay es una iglesia. Para
un noágida está prohibido tomar la sombra de la iglesia para protegerse del sol. ¿Por qué? Porque está sacando provecho de la idolatría o de un templo idólatra. Entonces, el hecho de, digamos, sacar dinero o alimentarse de algo que es idolatría en sí, es problemático para el Ben Noach. Bueno, respecto a eso no me refiero. Entonces, respecto a una alhaja que algunos mencionan sobre respecto a poder mentir para evitar ciertos conflictos, bueno, no en sí no sé cuál ley sea, pero aquí el problema es que a veces muchos son personas muy malas, narcotraficantes, entonces a veces evitarle hacer algún tipo de trabajo con mi profesión podría acarrear algún tipo de repercusión, entonces se podría mentir como que, ¿sabes qué? Es que este tipo de cosas, metiéndolo a mi casa, hay un tipo de energías que no, que me afectan, entonces no te puedo aceptar el trabajo. A veces sí aceptan eso, pero eso, o sea, ¿está bien mentir de esa manera? Si es por la seguridad de cuidar la vida, sí, porque no hay que dar la vida, porque el Noahida no tiene la obligación de Kiddush Hashem en este sentido, de las prohibiciones de matarse por la idolatría. Aún así, hay una forma en la que entre comillas, se podría, y, por ejemplo, un coleccionista quiere comprar una arte arqueológico de una estatua cananea. ¿Puede o no? Pero segundo, esta estatua craneal es idolatría. Hay una forma, es rompiendo un pedazo. No quiero decir que dañes el producto del cliente, pero técnicamente, y esto también es como, es una forma de cancelación de la idolatría y es quitando un pedazo de lo completo que es. Ahora, puede que esto también te afecte en el sentido del negocio, en el sentido de la reputación, y si es con narcos, no quiero ni meterme hasta donde podría llegar, pero solo estoy diciendo, hay trampas, ¿sí? Entre comillas, trampas para poder esquivar este tipo de situaciones que son ya al extremo. Pero sobre mentir, yo diría que no en el sentido de mentir, pero sí buscar la forma de cómo formular la razón sin ser muy ofensivo o sin ponerse en riesgo. Ah, ok, entonces eres sagaz, como dice, ¿no? Ser un poco sensible con la persona, entender que no todos están afinados con el monoteísmo y entender que ellos aún le rezan una estatua y saber explicarle que mira, de forma ingeniosa te lo vas a inventar, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jacob. A ti también. Hasta luego. Excelente, Jacob. Bueno, vamos a estar terminando. Gracias. No sé si Edwin pudo solucionar el micrófono. ¿No? No, Edwin, no te Por escuchas. texto, por mensaje. Por texto, por mensaje. Bueno, Jacob, muchas gracias por tu tiempo, amigo. Gracias a todos los que participaron. Gracias a las personas que se contactaron en este día para participar de esta clase. Tienen mi número de WhatsApp para lo que necesiten. Nuestra comunidad Noágida tiene un cronograma semanal de estudio y bueno, tenemos clases con el Rab Shalem a diario. Y bueno, también esperamos el Congreso Internacional, que estamos a menos de 2 semanas y pico, y media más o menos. Tenemos el Congreso donde va a estar Jacob también dando un shiur virtualmente para todos los noágidas que estén presentes aquí en el Congreso, que se va a realizar en el país de Argentina, en la provincia de Mendoza. Y bueno, las personas que van a viajar también de diferentes puntos para llegar al país para participar de este congreso, primer congreso latinoamericano para noágidas. Vamos a tener la gran visita del Rab David Shalem desde Jerusalén, así que están todos invitados. Tienen mi número de WhatsApp, tienen también los contactos de la página internacional, la página Noágida Internacional Mendoza, para que nos puedan contactar y bueno, y ser parte de este congreso. Bueno, Jacob, amigo, muchas gracias. Gracias, Jacob. Gracias, Jacob. Saludos. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. Rodrigo. Chau, chau, Muchas gracias a todos. gracias. Saludos. Shalom, shalom.